tengo unos huevos bárbaros, ¿viste, no? Escuchame, terminé el programa ahí, le gané un hoyo ahí. Ya no grabé más, ya está ahí. No conozco a nadie en la vida que haya hecho su camino exitoso solo. No usás el drive prácticamente. No, sí, claro, puta, pero aquí no. El arquero siempre está expuesto al error, más que cualquier otro jugador de campo, y la realidad es que es el que menos posibilidades de revancha tiene. Con el tiempo me di cuenta que había muchos mejores que yo, pero quizás no tenían la paz que yo tenía cuando llegaba a mi casa. Bueno, estamos aquí en el Club El Rodeo, un día hermoso para jugar al golf y estamos con un ídolo, Gastón Pezzuti, arquero argentino que tiene una gran historia también aquí en Colombia con uno de mis equipos favoritos, Atlético Nacional. Hoy vamos a jugar 9 hoyos de golf, así que vamos a estar aquí compartiendo con ustedes algunas preguntas de la vida. Los va a estar compartiendo y nos está acompañando. Vino a Medellín solamente a hacer este video, no me olvides, solo de ser. Pero bueno, aquí estamos y espero que les gusten y disfruten este episodio. Gastón, unas palabras aquí. ¿Qué te cobras? ¿Bien? Todo bien. Un placer volver a verte y saludos para todos. Y poder disfrutar de este gran día, ¿no? Después de un par de días de lluvia y de algo que nos apasiona. En su momento fue el fútbol, hoy le agregamos el golf, por lo menos para mí. Vamos a hacer que... Vamos a ver qué sale de esto. Dale. Vale. ¡Ah! Vale. ¡Frene! Está muy pesado en la arena, ¿no? No, y estamos aquí como saliendo de la cama. Sí. Buena. ¿Me la das o la meto? Sí, está. ¿Me la das? Sí. ¿Seguro? La meto por la duda. Cono sin bandera. Huevón. Bueno, vámonos. Escuchame, terminé el programa ahí, le gané un hoyo ahí. Parcín. Gracias. Ya no grabé más. Ya está ahí. Pero, huevón, vos te mantenés mucho mejor que cualquier otro futbolista. Mira, la verdad, todos los días hago algo. En casa tengo montado un gimnasio en una habitación del fondo. Cosas básicas, pero hago todos los días. Y si no, salgo a correr, juego un día de semana golf. Y bueno, ahora que me metí con este equipo, que es un equipo de gente de mi edad o más grande, pero la mayoría están todos fuera de forma. 5 partidos, 12 desgarrados. Imagínate, es para pasarla bien, para comer un asado después del entrenamiento de la semana, para ampliar círculos de relación, porque uno a veces como que se enfrasca, ¿no? Se encuadra en lo que ya tiene, un poco la protección que uno creó cuando jugaste, ¿viste? Cuando a vos te habrá pasado lo mismo. Tenías tu círculo íntimo. Claro, ya hay que abrirse más. Sí, exacto. Y quizás cuando después ya te abrís a otra parte de tu vida, te sentís como limitado en las relaciones. ¿Cómo manejabas vos la presión antes de los partidos grandes, complicados? ¿Qué se sentía en el vestuario, en el camerino? Y vos personalmente, ¿cómo lo manejabas? Y esa noche anterior, ¿qué pasaba? La realidad es que trataba de salir un poco del ámbito normal. Trataba de hacer cosas que no estaban relacionadas con el juego. Pensaba, leía mucho, sí. Cuentos, pero nada relacionado con el deporte. Trataba de salir un poco de ese juego. Salía cuando ya me sentía que había hecho todo el trabajo de preparación del partido, ya sea en la semana con los entrenamientos o de estudio del rival, de la información que en ese momento nos podían llegar a brindar el cuerpo técnico. La realidad es que antes también había mucho menos información a la que hay ahora, no había tantas plataformas con estadísticas, había un análisis del rival, pero no era con tanta información, eran videos más largos, ahora ya son muy puntuales. Y después, como te decía, trataba de aislarme, hablar con mi familia, ver alguna película y sobre todo tener un buen compañero de habitación con el cual puedas hacer eso. Aislarte, hablar de cualquier otra pavada, desde lo que hiciste en la semana hasta lo que tenés proyectado el día de mañana. Y obviamente eso también lo vas manejando a través de los años. Sí, claro. No lo manejás igual a los 20 y algo que después de los 30. Es así. Sí, claro, ya con más partidos, más experiencia. Más experiencia, te vas tranquilizando también un poco. Una bomba, flaco. No usás el drive prácticamente. No, sí, claro, puta, pero aquí no.
Buena, buena. Me gustó esa. Esos palos se los tiene que llevar, huevón. Ojo, el drive este no sé de quién es, pero avisar que no vuelve. No, y otra cosa que me sirvió muchísimo los últimos años, como es programación neurolingüística. Visualizar, como te digo, aislarme quizás de mirar mucho, pero sí de imaginar más de lo que podía llegar a ser. Claro. Y un poco, ya después de los 30, me ayudó mucho este deporte. Borrala esa, flaco. Me ayudó mucho a manejar el fracaso, no el fracaso, el error, la frustración, porque fracaso realmente yo descreo mucho de esa palabra, pero el arquero siempre está expuesto al error, más que cualquier otro jugador de campo, y la realidad es que es el que menos posibilidades de revancha tiene, porque la revancha la tenés que esperar, no la podés ir a buscar. Como la tiene un delantero, como la tiene un volante, que quizás te tirás a los pies, te recuperás de una jugada mala con una acción más de fuerza o de intensidad. El arquero la tiene que esperar y tenés que rezar que te salga bien. Y siempre estás expuesto al comentario negativo, siempre el error es del arquero, por más de que no sea. Y a mí este deporte me ayudó mucho. Tuve profesores más grandes, siempre, de edad, que te enseñan también un poco a manejar eso, ¿no? En el campo. Y a mí me ayudó mucho eso, me ayudó muchísimo. A no pensar en lo que había hecho, a pensar en la próxima. Estar más en el presente. Exactamente. ¿Y cómo manejabas esos momentos difíciles, digamos como de frustración, donde 1 o 2 partidos, las cosas no salen, venís poniendo el trabajo, pero el resultado no se da? En el tema del arquero son dos variantes. A veces no se te da personalmente, y a veces vos estás bien, pero el equipo no está bien. Y vos sos parte de ese equipo. Entonces a veces está la impotencia de no poder ayudar a que el resultado sea positivo, porque a veces ayudás, pero un gol quizás te hacen, o 2 goles te hacen. Y después está la otra, que quizás es la que más frustra, que es la que no te sentís bien con vos. Y yo trabajaba más en esa, trabajaba mucho en la semana en eso, en repetir cosas que no me sentía seguro, en repetir errores que yo veía, preguntaba mucho a los entrenadores de arqueros y trataba de manejar las situaciones negativas en la semana, para ya llegar más limpio al fin de semana. Vos pensás que son 90 minutos nada más, flaco. No, la preparación es toda atrás. Este deporte te da, en un torneo te da 4 días de revancha. Acá no tenés. 90 no tenés. minutos. Es que el golf es diferente en el aspecto de que es muy solitario. Y estás vos 4 horas, 5 horas solo o con tu caddy. Que es fundamental, ¿no? También de caddy. Sí, es fundamental, fundamental. Pero estás vos en un mundo solo, en el silencio, que es muy diferente a lo que pasa en la cancha donde está pues todo el público. Digamos que es bien diferente, pero lo que uno encuentra y que es similar en todos los deportes es ese estado de fluidez, digamos la zona, cuando uno entra y ya no está pensando en la parte técnica o en la parte teórica, sino que simplemente estás en el presente y estás jugando, literalmente. Lo haces inconscientemente. Conscientemente. Totalmente. Entonces, obviamente, digamos que hay un tema mental de saber cuántas yardas hay, de contar el viento, leer bien el lie de subida, de bajada, pero ya es como un tema muy inconsciente y está uno en un nivel de concentración muy elevado que todo desaparece, claro, y empieza uno a ejecutar de una manera mucho más libre. Pues, claro, entender que existe un estado mental donde uno puede entrar, eso me ayudó muchísimo porque ya no buscaba tanto, digamos, el tema técnico, teórico o de jugar bien, sino que más bien hacía lo posible por entrar a ese estado mental que ya me ayudaba. Donde sabía que todo fluía. A que fluyera. Pero ¿a qué edad te diste cuenta que tenía que trabajar más la cabeza que en el driving? No, para el próximo bloque. Bueno, flaco. Yo jugué en el 2015 en el Korn Ferry, pensé que ese año iba a llegar al PGA Tour, pensé que ya tenía como las herramientas, terminó siendo un año difícil, mis papás se separaron y unos temas familiares, tuve que volver y no terminé jugando muy bien ese año, dificultades con el pod, muchas. Con el pod, sí, le estaba pegando muy bien a la pelota y al inicio del año tomé una clase de pod, cuadro, no pude volver a meter un solo pod y eso me afectó mucho toda la temporada, digamos que el enemigo número 1 del golfista es la ansiedad, sí, porque uno quiere ver si la metió o no y eso, mal que bien, yo me gastaba $3.500 a la semana jugando torneos y si no pasaba el corte pues no cobraba. Entonces eso generaba mucha presión, mucha ansiedad y cuando me devolví de Colombia en 2015 a finales empecé a trabajar digamos en el desarrollo personal más que en la cabeza. Ahí más o menos lo conocimos nosotros. Sí, y ahí ya empecé digamos como a entender un poco de cómo funciona la mente, de PNL, trabajar un poco más la visualización desde el mismo sentimiento, o sea, utilizar las imágenes para generar un sentimiento
Sí. que es lo que genera esa emoción y lo hace un poco más familiar. Y me di cuenta que la mente es demasiado poderosa. Entonces desde ahí ya digamos que pues fue un proceso de aprendizaje de 3, 4 años, pero desde ahí ya el golf se simplificó un poco porque requería menos práctica y ya digamos manejarlo más desde la parte mental con una buena actitud, un buen método. Encontré ese estado de fluidez por allá en el 2019. Ahí aprendí el estado de fluidez donde todos los deportistas entran. Ahí fue cuando hiciste los cursos que caminaste sobre Brasas, vidrio, sobre fuego, sí, vidrio, fuego. De acuerdo, de acuerdo. Acá, ¿no? Nada más. Eso, lo mismo. Hace 2 meses no salía al campo y hoy estoy botando todos los golpes malos. Ojo que eso a veces es importante. Salir a botar los malos para cuando vengan los eventos, que tengo torneos en 2 o 3 semanas. Hace falta mucho el ritmo de juego, o sea, poder jugar rondas que uno esté contando, llevando, digamos, el score para poder entrar en ese ritmo de juego, 2, 3, 4 rondas seguidas antes de iniciar los torneos. Pero hoy estoy botando los malos. Pero vos hablabas de la importancia del CADI, en nosotros, en los jugadores, la importancia de un buen técnico, un buen asistente, un buen entrenador arquero que te genere credibilidad y en la apertura y la humildad que vos tengas, ¿no? Para incorporar, si no, Para recibir, claro. si no, te pueden dar todo, pero Lo que yo siento que más me perjudicó, que hoy puede ser una de las lecciones más grandes que he tenido, es qué me digo cuando la situación no es la ideal, porque la mayoría de las personas reaccionamos cuando la situación no es la ideal de una manera negativa, empeorando la situación. Y la situación siempre, digamos, tiene 2 agarraderas. Yo puedo hacer que la situación mejore o empeore dependiendo de lo que yo esté pensando. total, de la información que le des al cerebro. Entonces, cuando yo no tenía un buen día, por ahí hacía que eso empeorara porque decía, yo soy muy bruto, soy un huevón, no sé jugar golf, soy muy malo, y me hundía muchísimo más en vez de tener la capacidad de mirar objetivamente el resultado, ver dónde me equivoqué, qué puedo mejorar y avanzar desde ahí. Yo creo que eso es un tema importante porque la mayoría no manejan bien la frustración y cuando se equivocan se terminan hundiendo más. La equivocación es parte del proceso, o sea, la única manera de crecer es equivocándose, aprendiendo y avanzando. Totalmente. Es la información, el disparador que te puede llevar a lo negativo o a lo positivo. Así es. Es así. Como en esta situación, vamos a ver cómo resuelve. Buena, buena. No me metas presión, flaco. Te pegas más con esto, ¿no? ¿Te pegaste? No, en eso es como que ahí no está muy bien puesta la bola. Lo que hago es subir las manos un poquito para que el palo entre más fácil y no se entierre abajo. Como un pad. Como un pad. Y le trato de pegar como en la punta. No sale muy fuerte y reacciona mucho mejor en el green. No. En cierto momento de tu carrera, de mi carrera, la de todo deportista de elite, sufrís lo que estás haciendo, ¿no? Más que disfrutarlo. Pero después cómo te cuesta encontrar algo que te genere esa adrenalina, esa pasión, y lo que fue un sufrimiento por momentos te hace falta. Cuando no hay un objetivo o una preparación para algo, queda uno como en el aire sin saber qué hacer. No sabes para qué. Sí, no hay ese por qué. Sabés lo que tenés que hacer y no sabes para qué. ¿Qué fue lo más duro de dejar de competir profesionalmente, que era lo que estábamos hablando? Lo más duro es saber lo que tenés que hacer en el día a día, pero no sabes en qué aplicarlo. Encontrar algo que te apasione, algo que realmente a vos te dé ganas, levantarte en la mañana y decir, bueno, este es mi objetivo, esto es lo que me gusta, esto es lo que me genera adrenalina, porque recién lo hablábamos, en muchos momentos de nuestros deportes o de la vida, del que tuvo un deporte de elite, sufriste momentos y cuando te retirás te faltan esos momentos también. O sea, no solo el del éxito, el de ganar, el de meter un buen tiro, el de atajar un penal. Sentirse vivo. Te falta lo otro, esa exactamente. lucha. Te falta lo otro, decir, bueno, me equivoqué, vamos a luchar por esto. Y creo que es lo más duro del retiro, es eso, ¿no? Que es un error también que cometemos, los jugadores por lo menos. Hoy hay otra conciencia, me parece. Hay otras herramientas de educación, de aprendizaje. En mi época no se podía estudiar a distancia. Me hubiese encantado terminar una carrera universitaria, no la pude terminar. Hoy tenés otras herramientas y creo que el jugador se prepara para el día después. Ahora, vos te podés preparar mucho, pero vivirlo es dificilísimo. Claro. Es dificilísimo.
Y yo después de casi 14 años de haberme retirado, un poquito, 12 años de haberme retirado, es el día de hoy que todavía no encuentro algo que me llene plenamente. Y es frustrante, realmente es feo. Trabajo día a día para eso, pero es difícil, es difícil. Y a vos te debe pasar lo mismo. Sí, claro, porque uno viene con unos sueños pues, de niño y muy acostumbrado a hacer lo mismo y eventualmente es como que ya no está y ¿qué más hago? ¿Para dónde cojo? Y ahí es donde yo creo que entra un tema bien poderoso que es el desarrollo del crecimiento personal, o sea, conectar un poco también con esa parte espiritual del ser humano, conectar con ese propósito, empezar a encontrar como cuál es ese destino, hacia dónde sí uno debe moverse. Y aquí hay una cosa que yo he descubierto, que al final del día es ser lo mejor que uno pueda hacer, también vivir como desde ese ejemplo. Y yo creo que cuando uno tiene un norte definido es mucho más fácil que cuando uno es deportista y ese es mi norte y hacia allá voy, pero después de que eso se acaba, yo creo que el norte es cómo puedo yo ser lo mejor que puedo ser para hacer ese ejemplo en mi familia, en mi comunidad y ayudarle a otras personas. Y sobre todo, está perfecto lo que decís, es dejarse ayudar, porque quizás esto hoy ya lo tenés muy claro, pero en su momento no lo tenías, si no te abriste a una ayuda, sea de un psicólogo, sea de un coaching, sea de lo que sea, para entender estas cosas, ¿no? Que tenés que abrirte y de que empezar a procesar y a conectarte desde otro punto. Encontrarse uno mismo en ese camino. Así es. Bueno, encontrar el fairway. Encontrar el fairway. Buena. ¿Qué diferencia hay entre un jugador promedio y un jugador realmente exitoso? ¿Qué hace diferente en el vestuario, en su día a día? A ver, las rutinas son más o menos las mismas para todos. Estamos hablando de un juego promedio responsable, ¿no? Sí. Estamos hablando del que se entrena lo mismo, del que se cuida, pero siempre hay un plus en el cuidado, siempre hay un plus en el cuidado, que te marca la diferencia en esta clase de jugadores que mencionás, pero no me quiero volver reiterativo, pero en la cabeza, cómo te tomas las cosas, el entorno, por sobre todas las cosas. Vos podés tener dos jugadores iguales, hasta con la misma cabeza, pero si el entorno o la situación familiar no es la misma, soltero, casado, desordenado de esa área, vos podés entrenar, comer bien, dormir bien, pero si sos desordenado en otro aspecto, en algún momento lo terminás pagando. La disciplina en la pareja. Con el tiempo me di cuenta que había muchos mejores que yo, pero quizás no tenían la paz que yo tenía cuando llegaba a mi casa. Claro. Y a mí esa pequeña cosita a mí me ayudaba a seguir marcando esa diferencia, o a que no me gane en ese lugar. Tuve arqueros que cuando yo me fui fueron igual o más exitosos, igual no, mucho más exitosos que yo. Pero había momentos donde estábamos emparejados que a mí esa tranquilidad familiar, esa paz mental, a mí me ayudaba para marcar la diferencia. Ahí, como dicen, el diablo está en los detalles. Totalmente. Les dije que estaba botando los malos tiros. Sí. Hoyo 14 par 5. Buen drive, buen segundo tiro. Mostrarles, Chris. Sí, ¿no? Sí. Va águila. Es bueno. Dado. Es muy a la banda. Pero de todas formas lo va a meter. Bueno, y Gastón también ya está calentando, ya está jugando mejor. Vamos a ver este tiro cómo le va con ese bunker ahí de frente. Este sí va a salir, sí o sí. Este no lo vamos a editar. Juega bajo presión el hombre. Buena. Bueno. Va a terminar esta águila, Gastón, qué pena. Ah, viene con gastada, viene. Ajá. Y verá, Ese viene con desayuno incluido. qué bárbaro. ¿Cuál fue el mejor coach, entrenador de fútbol, director técnico o mentor que tuviste en tu carrera? ¿Qué tenía de diferente y por qué es importante un buen mentor? Ay, qué bien. Acetate, ¿no? Bien, gracias. Acetate. Lo que pasa es que fueron muchos, flaco, y en diferentes etapas de la vida. El primero, que fue José Peckerman, me marcó mucho porque me agarró a los 18 años y me enseñó todo. O sea, me enseñó cómo sentarme en una mesa, cómo manejarme en un comedor, cómo ser ordenado en la vida fuera de una cancha de fútbol. Yo entraba a una cancha y lo hacía normal, pero después lo otro me faltaba. Y bueno, te juego el desayuno, dale. El desayuno, el de la dejé más cerca. Que la dejé más cerca. Tengo unos huevos bárbaros, ¿viste, no? Solo foto. Oye. Yo ya desayuné, pero Qué hijo de puta. voy a volver a desayunar. Pique y vaya para afuera. ¿Está dentro la tuya? Yo no la alcanzo a ver desde aquí, pero creo que está buena. Creo que está un poquito corta, o sea, hay espacio para que caiga tu bola ahí. Ay, ¿por qué se me abren tanto? No es la dirección, pero buen golpe. Bueno, apagar el desayuno. Quedó grabado. En el 2011, un coaching me enseñó a que, nos preguntó, ¿vos sabés el nombre de la gente que te sirve? En un restaurante, en una concentración, en un hotel. Y la verdad que no. Me dice, ensayen cuando están en un comedor, preguntarle
el nombre al mesero o a la mesera y hablarle con su nombre. Y ensayen de la otra forma como siempre lo hicieron. Y van a ver que el servicio va a ser totalmente diferente y la calidez y el trato va a ser diferente. Y es algo que lo utilicé, lo empecé a hacer en las concentraciones y hoy lo utilizo en la vida. Y es la realidad. A veces uno descree, o mismo con los Cádiz, no sabes, te acompañan 18 hoyos y capaz no sabes el nombre, no le preguntaste nada. Es cierto, muy cierto. Qué lástima. Pero bueno, Hoy yo, paro, el desayuno ya estaba asegurado. ayer ya estaba, ¿no? Bien, bien. Ese par estuvo sólidocito. Par, ojo, 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 entrando aquí a la recta final. Muy bien. Muy bien. Son bobadas, pero Sí, son cosas simples que cualquier persona puede hacer, pero nadie te las enseña. que nadie te las enseña y se ayudan mucho. Exactamente. La importancia de tener un mentor que ya haya vivido lo que uno está viviendo. Fundamental. Primero, que te genere esa confianza, ¿no? Vos tenés un mentor al lado tuyo y no tenés la apertura, no tenés la amplitud de querer recepcionar. Y capaz que pasó por tu vida y no es que no te dejó nada, vos no te dejaste nada. Agarré un momento de la vida más adolescente en donde pensaste que sabías todo y que el mentor, que generalmente es alguien más grande, es un viejo que ya está para pensionarse y claramente no conozco a nadie en la vida que haya hecho su camino exitoso solo, sin dejarse ayudar, sin cambiar, porque si hace siempre lo mismo, los resultados generalmente van a ser lo mismo, pero es importante tener ese mentor o ese ejemplo o esa ayuda en todo aspecto. El envase es el mismo, vos es el mismo David, yo soy el mismo Gastón que hace 10, 12 años atrás, pero quizás lo que tenemos adentro hoy, el contenido es totalmente diferente. Y ese contenido, bueno y malo, también te genera diferentes cosas para dar o para atraer. Hay un tema ahí importante que me gusta compartir mucho, el tema de crecimiento personal, y es que la persona más fácil de engañar es uno mismo. Uno cree sus propias excusas, sus propias mentiras, porque uno no se señala objetivamente, hey, no te estás levantando, no estás haciendo las cosas como debería ser, y esa es como también la importancia de tener a alguien externo que pueda señalar de una otra manera, decir, hey, te estás equivocando, este no es el camino, este es el camino. Alguien con experiencia que también de una otra manera le acorta a uno esa curva de aprendizaje, porque uno puede ir solo, pero claro, golpe tras golpe tras golpe, haciendo lo mismo, el resultado nunca va a cambiar. Y a veces es con una palabrita o una frase que te hacen reaccionar y te hacen pensar y te dejan con ese pensamiento durante un mes hasta que lo activaste. En diciembre estaba jugando con el grupo nuestro y uno del grupo de los 4, son una persona de los más grandes, tiene 62, 63 años, está muy bien económicamente y hablando un día, los dos solos, mano a mano, me preguntó por mí, qué hacía y él me dice, vos estás muy joven para jubilarte. Y como que me tocó una fibra. Y me quedó eso en la cabeza, ¿viste? Yo dije, bueno, voy a cumplir 50, más o menos estoy bien, estoy cómodo, pero no tengo motivo, no tengo un objetivo claro. Y en enero me quedó eso durante un mes y medio, jubilado a los 50. Y digo, soy joven, me siento bien. Y empecé a trabajar en ponerme objetivos. Y de enero hasta hoy, te juro que mi vida cambió un montón. Muchas veces esos mentores están ahí cerca y uno no los ve, o sea, no necesariamente tiene que ser un coach o tiene que tener el nombre de mentor o psicólogo. Muchas veces son las personas con las que uno convive Totalmente. y hay que saber es como tener ese approach y estar abierto a lo que decías ahora, a escuchar. A escuchar y a captar una palabrita que quizás te hace el clic, te genera el disparador. Claro, porque esos son los mensajes también que va como mandando el universo, o sea, la vida los va poniendo desde ahí. Mejor amigo que te haya dejado el fútbol. El mejor amigo que me dejó el fútbol, Federico Domínguez, compañero que tuve, fue rival en todas las inferiores. Nos juntamos en esa juvenil con Peckerman y a partir de ese momento, año 94, nunca dejamos de vernos, de compartir buenas y malas. Y después tengo que mencionar 2 o 3 más, Claudio Úbeda, que fue compañero en Racing, Coco Capria, gente que fueron, vos hablabas siempre de los mentores, yo digo, fueron ejemplos para mí, ¿no? Tenían otra edad, me agarraron a mí muy pelado y fueron los que te empiezan a marcar un poquito el norte. Pero después del fútbol, siempre en el momento justo, quizás no hablando, yo creo que el amigo no es el que se habla todos los días, es el que está en el momento que tenés que estar, en el que te dice la palabra precisa, en el que te pide ayuda, porque a veces te da pena o te da vergüenza, como decimos nosotros, pedir un poco de ayuda, pero del fútbol, esos. Sánchez Cubán es un muy buen amigo, a la distancia, pero igual es un muy buen amigo, ya fuera de lo que es el compañero, ¿no?, de fútbol. Ya del ambiente, Juan Carlos de la Cuesta es un gran amigo, con el cual prácticamente yo ya finalizando mi carrera y
él, iniciando la de él como presidente, compartimos muchas cosas lindas y ha tenido gestos muy bonitos conmigo. Bueno, un saludo ahí a todos los amigos de Gastón. Un saludo para todos ellos. Los quiero mucho. Estamos en el último hoyo, esta es la de volver. Vale. Ese drive se va para Argentina. Quédate ahí. Valga la aclaración, no se ha perdido ni una sola bola. Una. Ah, sí, Una. La del doble a la derecha, ¿cuál es? Ah, que la tira Cuatro. en el 13, en el 13. ¿Tres? 13. Hermosa. ¿Sabes queda bien ahí o no? Hermosa. Y bueno, estamos ya aquí llegando a el hoyo 18, nuestro hoyo 9 de la ronda. Ve el día que Gastón, el día que trajo desde Buenos Aires. venías con lluvias parejo, ¿eh? Y la última pregunta es un consejo para las personas que quieren mejorar en el golf, tomando obviamente toda tu carrera deportiva y ese background que tenés de deportista. Por sobre todas las cosas que lo tomen como una diversión y como algo para distraerte, porque en definitiva son 4 o 5 horas que estás en un clima, en un ambiente que es impagable, casi privilegiado, que puedas sacar ese tiempo y venir acá a pelear por un golpe, a pelear porque están más lentos los de adelante y que vengan acá a disfrutarlo. Ojalá en lo posible que puedan aprovechar tiempitos libres, aunque sea en la casa o aunque sea haciendo cursos virtuales, apoyándose en pequeños tips que te den tranquilidad dentro de la cancha y que puedas llegar a ese disfrute. En definitiva es eso, ¿no? La vida es eso. Yo no voy a llegar a ser profesional, apenas podré bajar un par de golpes si le pongo más trabajo, pero hoy tenemos la herramienta que no teníamos en otros tiempos de poder aprender de una computadora, no de estar siempre en un driving, siempre en el campo. Y a veces eso, imaginarlo, programarlo, a veces es mucho más importante que estar tirando 100 bolas. No sé si estarás de acuerdo. Sí, de acuerdo. Hoy tu curso es espectacular, hay un montón de cosas hoy en el que te da el internet que hay que aprovecharlo. Pero por sobre todas las cosas, disfrutar. Si no, son 4 horas que uno las pierde y lo que tenés que acá hacer es venir a pasarla bien y hacer amigos. No vuelven más, 4 horas que no vuelven más. Exactamente. Creo que es un mensaje realmente poderoso de empezar a disfrutar muchísimo más todo lo que hace uno en la vida. Al final el dinero se puede conseguir de nuevo, pero el tiempo no. El tiempo cada vez va descontando y cada vez estamos más cerca de ese día donde no estemos más así. Totalmente. En la oficina o en el campo de golf, disfrutemos la vida, pongámosle lo mejor que tengamos y de verdad que ha sido un placer y un gusto. Y despejar la mente, ¿no? Yo hacía 2 meses, te dije antes de jugar, hacía 2 meses que no agarraba un palo de golf con una lesión. Vinimos hablando, jugando, ni pensé en el juego y creo que hice de los mejores 9 hoyos pues, segunda vuelta que he hecho en mucho tiempo. Así que es despejar la mente y disfrutar. Creo que en el disfrute también se encuentra el rendimiento. En el disfrute se encuentra el buen resultado. Es así. Partner, Flaco, un placer. mil gracias, hermano. Un placer como siempre. Gracias por la vida. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. No estuvo tan mal. No estuvo mal. No estuvo tan mal la vuelta. ¿Traes? No estuvo. Estuvo bien. El huevo no ha mejorado mucho desde la última vez que jugamos con Renato. Sí, bueno. Y si no mejor, soy un hijo de puta. Tantos años. ¿Cuál drive?